Bien, Evangelio de San Lucas, capítulo 15, versículo 11 en adelante. ¿Ya lo tienen? Evangelio de Lucas, capítulo 15, versículo 11 en adelante. Dice así la palabra del Señor, esta historia de Jesús que dice así: también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y ahí desperdició sus bienes viviendo, ¿cómo? Perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano estaba muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Señor, muchas gracias por el maravilloso tiempo que ya nos has dado. Nos has hablado, nos has ministrado grandemente, Señor. Nuestra alma había estado abatida, pero tú has puesto, Señor, ese aceite, ese bálsamo, y hemos sido sanados, consolados, restaurados. Hoy, Señor, tienes muchas cosas maravillosas que hablarnos a través de esta historia. Abrimos nuestro corazón a ti, Señor, y te pedimos que nos hables, Señor. Sabemos que aquí hay cosas específicas para muchos de nosotros donde nos vas a hablar definida y puntualmente. Así que, Señor, haz tu obra en nuestras vidas. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Creo que de alguna forma estamos insertos en esta historia del hijo pródigo. No nos debe caber la menor duda, hermanos, de que esos éramos nosotros, rebeldes, insujetos a los mandamientos de Dios, codiciosos, arrogantes, desobedientes y muchas cosas más. Pero por la gracia de Dios, un día fuimos recibidos por el Padre, y con sus brazos abiertos Él nos recibió, nos tomó y nos volvió a llevar a su presencia.
Sin embargo, esta historia del hijo pródigo tiene muchísimas verdades y principios incrustados prácticamente en cada versículo de los que acabamos de leer. Así que vamos a estudiar esta historia y vamos a corroborar y en algunos casos a descubrir nuestra verdadera posición en Dios. Porque todos decimos que somos cristianos y eso está muy bien, pero en realidad no todos son. ¿Sí? Y aquí a través de esta historia nos vamos a dar cuenta de nuestra posición realmente en Dios. En primer lugar vamos a examinar la partida del hogar, de su hogar, de este hijo de familia. El tema general de esta parábola es el amor del padre hacia los perdidos. Versículo 11 y versículo 12, por favor, de nuestra parábola, y ahí vamos a poner un separador. También dijo Jesús: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos, un tanto inmaduro más que el otro, le dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. ¿Y qué hizo el padre? Se los repartió, pero se los repartió a los 2, no solamente al menor, al que lo pedía, se los repartió a ambos. Vemos aquí algo que es muy común en nuestra sociedad, incluso en algunos hogares cristianos. El menor de los 2 hijos se cansó de estar en casa de sus padres y simplemente agarró sus cosas y se fue, ¿verdad? Es lo que estamos viendo. Ahora, ¿por qué lo hizo? Este joven, pues creo que quería estar libre de las reglas o de las restricciones de sus padres, cosa común, que no solamente se den los hijos, aún en el matrimonio. El esposo a veces alega, ¿no? Y dice: pero ¿por qué te tengo que dar cuentas? O ella: pero yo ¿por qué te tengo que rendir cuentas? Tú tu vida, yo la mía. Bueno, vivimos juntos, compartimos una familia, tenemos hijos juntos, pero yo no te tengo que pedir permiso de nada, no te tengo que rendir cuentas de nada. Bueno, y la gente, a veces los cristianos, tristemente, no conceptuamos correctamente los principios en la Escritura. Este joven creía que él, estando solo, lejos de los ojos de sus padres, podría hacer lo que él quisiera. Él creía que esa libertad, entre comillas, lo haría feliz, ¿sí? Y esto se sigue dando en nuestros días. Me quiero ir de mi casa, a veces dicen los hijos: yo voy a pagar mi cuarto, si me alcanza un cuartito de $1,000 pesos, de $2,000, yo me cocino, mira, no te preocupes por mí, yo mi vida, no me dejas salir con mis amigos, no me dejas hacer lo que yo quiero, entonces la ven muy fácil y se van. Y esto, hermanos, es algo que ellos creen que verdaderamente van a ser felices, o que esta libertad los va a hacer felices, pero no es así. Ahora, por supuesto, este joven, para llevar a cabo su plan o su sueño, pues necesitaba dinero. Entonces, ¿qué hace? Pues la primera persona en la que él piensa para pedir dinero es su padre. Ahora, exactamente igual que nos sucede a nosotros los papás hoy en día, ¿no? Con nuestros hijos, y es algo natural. Papá, ¿me das dinero para ir al cine? Papá, ¿me das dinero para ir con mis amigos? Papá, ¿me das dinero para comprarme un Starbucks o para dispararle un Starbucks a mi amiga? Etcétera, etcétera, etcétera. No decimos que eso está mal, pero lo que había en el corazón de este joven era lo que sí estaba mal. Y es justamente lo que hay en el corazón de muchos jóvenes e incluso de muchos adultos el día de hoy. Este joven judío sin duda sabía lo que decía, no es necesario que lo busquen, lo que decía la ley de Deuteronomio capítulo 21 versículo 17, que decía que 1/3 de la herencia le pertenecía al hijo, pero le pertenecía hasta la muerte de su padre. Sin embargo, este hijo quería su herencia ahora, esa porción la quería ahora. Él no podía esperar, entonces él ya quiere vivir la vida loca, ¿verdad? Y dice: pero no tengo dinero, no trabajo, no sé si era un holgazán, no sé lo que haya sido. Pero él dice: yo voy con mi papá y yo le voy a pedir la parte que me corresponde. Repito, no está mal que los padres le den dinero a sus hijos o que le ayuden a algunos gastos que tengan. De hecho, tampoco busque, pero en Génesis capítulo 25 se nos dice que los padres les hacían regalos a sus hijos. Por ejemplo, Abraham dice que le dio todo lo que tenía a Isaac, y a los otros hijos que tuvo con otras concubinas dice que también les enviaba muchos regalos.
Pero el problema de este joven es que él no estaba satisfecho con un simple regalo. Él no estaba satisfecho con que el papá le midiera los gastos, ¿no? O que le dijera, mira, no, tú me pides 500 pesos, pero nada más te voy a dar 150 pesos y me vas a rendir cuentas en qué te lo gastaste. Entonces, no estaban de acuerdo, no estaba de acuerdo este joven, y porque no había satisfacción. Por eso él quería toda su porción, y lo quería como hoy una doctrina anda por ahí circulando, aquí y ahora. ¿Sí? Aquí y ahora. Y bueno, podemos entender que este tipo de predicadores que enseñan una doctrina del aquí y ahora, que le pidas a Dios aquí y ahora las bendiciones terrenales, pues son pródigos. También están en la tierra como pródigos sin entender realmente el amor del Padre. El punto es que no es malo que un padre le dé regalos a un hijo o lo ayude a poner un negocio. De hecho, y dicho sea de paso, es un principio básico para los padres. La Escritura dice que los padres atesoran para los hijos, preparan testamento o un futuro para los hijos. Así debe de ser, todo de acuerdo a nuestras posibilidades. Quienes no pueden dejar una casa, quienes no le pueden dejar un negocio a sus hijos, bueno, han atesorado esfuerzo y le han pagado los estudios o una carrera a sus hijos, o han hecho un esfuerzo, y eso está bien. Ya cumplieron el mandamiento. Eso lo leemos en Lucas capítulo 11, versículo 11 en adelante. Lucas 11:11, y dice, hablando de que es un principio básico que los padres tienen que apoyar a los hijos. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿Usted lo haría con su hijo? Bueno, hay padres muy malos, pero la mayoría no. O si tu hijo te pide un pescado, dice Jesús, en lugar del pescado le dará una serpiente. O si le pide un huevo, le va a dar un escorpión. Fíjense, el comparativo. Pues si vosotros, siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos. Todos digan, dar buenas dádivas a los hijos. ¿Qué es eso? Un principio para nosotros. Tenemos que dar buenas dádivas a sus hijos. El comparativo es cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. En este punto tenemos que reflexionar nosotros los padres, porque yo en lo personal conozco algunos cristianos, padres cristianos, que le dicen a sus hijos, ¿sabes qué? No te voy a ayudar, ráscate con tus propias uñas. He oído a padres cristianos que le dicen a sus hijos, yo empecé desde abajo, así que tú también. No me pidas que te ayude porque te tienes que hacer un hombrecito. ¿Verdad? Qué cosas, ¿verdad? Y ahí están los niños, papá, cómprame unos tenis que acaban de salir a la moda y mira, prenden lucecitas y se ven bien bonitos y todos los traen en mi escuela y yo quiero unos. Y le dice el papá, no te los voy a comprar. Cuando crezcas y trabajes, te los compras tú, para que valores que las cosas no se consiguen tan fácilmente. Y así de crueles, hermanos. Les desmoronan muchos sueños a sus hijos, van creando amargura en el corazón de ellos, falta de perdón por aspectos tan insignificantes para eso. Ahora, son malos padres. Aún fíjense, hay hijos que han salido buenos estudiantes, que se portan bien en la casa, le echan ganas, como todos tienen faltas y errores, y aún así los papás cierran el corazón y le dicen, no, tu obligación es ser como eres, tu obligación es estudiar. Sí, pero ¿dónde está de parte de nosotros el animarles, ¿cómo se dice? El empujarles, el motivarles, ¿verdad? El mostrarles nuestro amor, nuestra admiración, el elogiar por el esfuerzo que ellos están haciendo. Por supuesto, que si el hijo ya está todo bigotón, ¿verdad? Y no quiere trabajar y se la pasa como parásito en su casa, pues tampoco, ¿verdad? O si el hijo es desobligado, es desobediente, es contestón, su cuarto parece un nido de todo menos una habitación normal, pues también hay que disciplinarlos, Volviendo con el hijo pródigo y conectando esta idea
aparte de que el padre iba a tener que vender la propiedad para repartirle a su hijo lo que le estaba demandando, la más triste realidad es que este pródigo no consideró el dolor tan grande que le estaba causando a su padre. Fue un verdadero insulto lo que este hijo de familia estaba haciendo. Fíjense bien, como si su libertad, la que él buscaba, como si esa libertad fuera más valiosa que el cuidado y el consejo amoroso que recibía de su padre en casa. Y eso es algo que los hijos no entienden. Cuando les decimos, no te conviene ir allá, ay papi, es que yo quiero ir al antro. ¿Y a qué vas al antro? Pues quiero ir con mi amigo, pero no voy a bailar, no voy a fumar, no me voy a drogar, no voy a fornicar, no me voy a alocar. ¿Y entonces a qué vas? Mira, mejor te hago una reunión aquí en la casa, te hago una carnita asada, un choricito con nopales, una salsa roja asada. Ya tengo hambre, hermanos. Y empieza, ay no, qué anticuado eres, papá, ¿cómo crees? Sí, tú porque ya viviste tu vida, pero déjanos vivir la nuestra. Mira, no te moriste, no te pasó nada, a mí tampoco me va a pasar. Además, si me das tu bendición, pues todo va a ir bien. Y ellos creen que lo más importante es eso, es una libertad que ellos la conceptúan en su mente, repito, como si eso fuera más valioso que el cuidado de un papá, como si fuera eso más valioso que el consejo amoroso de un padre. Sin embargo, no importó cuán grande fue la ofensa del hijo, el padre terminó cediendo y diciendo, ok. Pero fíjense bien lo que les voy a decir. A veces, bueno, ese ok para el pródigo le representó en respuesta algo muy malo, ¿no? Y ahorita lo vamos a ver. A veces en nuestra necedad, nosotros somos tan necios y tan obstinados que Dios nos da lo que le pedimos. Dios nos da lo que le pedimos. El problema es que juntamente con la concesión viene el juicio de parte de Dios. Ese es el problema. El pueblo de Israel en el desierto le decía, Señor, le decía a Moisés, Moisés, tenemos hambre, tenemos sed. ¿Tienen hambre? Ahí está el maná. Y ellos dijeron, ¿qué es esto? Maná significa, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Pues es el alimento que el Señor les dio. Contenía todos los nutrientes, suplía todas sus necesidades, los hacía estar sanos y saludables. Fue algo milagroso. Dice el Señor que todos los años que estuvieron en el desierto, su ropa no envejeció y su zapato no se terminó. Pero ellos no estaban conformes. Ellos no estaban de acuerdo. Decían, no, extrañamos estar sentados ahí en las cazuelas, en las ollas de los ajos y de las cebollas. Mira nada más, nos trajiste al desierto a morir. ¿Qué no había sepulcros mejores allá en Egipto? Y entonces queremos carne y queremos carne y queremos carne y queremos carne. Y el Señor dijo, ok Moisés, no contiendas con ellos, les voy a dar carne. Les mandó avestruces hasta que no que se saciaron, hasta que tragaron. En realidad eso hicieron. Y miren, no se indigestaron, comenzaron a morirse uno por uno. Miles murieron, porque junto con la necedad y la petición llegó el juicio. Por eso nosotros debemos ser sabios y aprender de las historias bíblicas y podemos decirle, Señor, yo quiero esto, yo quiero aquello. Sí, Señor, mira, yo quisiera andar con el muchachito mundano porque está bien guapo en la iglesia, todos están bien feos. Y ellos dicen lo mismo de ellas, todas están bien feas, entonces pues feo con feo está bien. O feo con fea está bien. No, están hermosas y están guapísimos. Si no al rato una amargura aquí en su corazón. ¿Sí? Entonces comienzan ellos a buscar. Y saben algo, y no ellos, también nosotros, pero tenemos que decirle, yo quisiera todo esto, sin embargo, Señor, dame lo que sea tu perfecta voluntad para mi vida, aunque no sea precisamente lo que yo te estoy pidiendo. Versículo 13 de nuestra parábola. El padre les da. No muchos días después el hijo menor junta todo lo que tiene y se va a un país lejano.
¿Es malo irse a vivir a otro país, hermanos? Mucha gente lo hace, puede ser por trabajo, lo que sea. Pero lo que tenemos en esta parábola no es eso, sino a un joven orgulloso, rebelde y obstinado que se aleja de su familia. Noten la frase, se fue a un país lejano. Se fue tan lejos como pudo. Él no dijo, me voy a ir a los United States, ¿verdad? Yo no me voy a ir a los Estados Unidos, no va a ser que un día mi papá me caiga aquí en Los Ángeles porque, ¿verdad? No, él dijo, yo me voy a ir a Japón, o me voy a ir a China, o me voy a ir a Indonesia, me voy a ir lo más lejos posible. Eso es lo que hizo, esa es la idea de la parábola. Él quería vivir su vida. Esto es tremendo, hermanos. Se parece mucho a la locura del profeta Jonás. ¿Se acuerdan que subió a un barco pensando que podía huir de Dios? Vamos a leerlo rápidamente. Libro del profeta Jonás, capítulo 1, versículo 1. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: Jonás, levántate y ve a Nínive, a aquella gran ciudad, y pregona o predica contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Vamos a detenernos ahí. ¿Qué está pasando en esta parte de la historia? Que Dios le está enviando a Jonás a predicar a esta gran ciudad de Nínive arrepentimiento. Dios quería darles la oportunidad, pero fíjense bien, aquí el problema era que los ninivitas habían sido los causantes de que muchos judíos hubiesen quedado fuera de su ciudad, estaban exiliados. Entonces Jonás tenía un gran odio contra los ninivitas. Y viene Dios y le dice: ve y diles que se arrepientan, que les quiero dar una oportunidad. Y dice Jonás: ¿cómo es posible? Por eso dice a continuación en el verso 3 que Jonás se levanta para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis. Mire, hasta pagó por no hacer la voluntad de Dios. Y se fue, dice, lejos de la presencia de Jehová. Verso 4, pero, ¿se acuerda? Cada pero de nuestro Señor Jesús es doctrina fundamentalísima. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y esto es precisamente lo que va a experimentar el hijo el hijo pródigo. ¿Saben de qué estoy hablando? Del trato de Dios. ¿Han oído esa frase? Muchos hasta se tapan los oídos. El trato de Dios. Dile al que está a tu lado: Dios trata con sus hijos. ¿Por qué Dios levantó una gran tormenta contra Jonás? Bueno, muy simple. Porque Jonás no le dio la respuesta a Dios esperada. No, él dijo: yo me voy. Y esta es una verdad bíblica, hermanos, porque ¿de qué estamos hablando? Que Dios trata con todos los que no quieren darle una respuesta en su vida, sí o sí. Dios va a tratar con todos aquellos que no le quieren dar una respuesta en su vida, sí o sí. Tal vez Dios te ha dicho: oye, trata bien a tu esposa. No, Señor, es que ella también es así conmigo. Oye, pero trátala como a vaso frágil. No, Señor, pero ella a mí no me honra. Y entonces cuando nos ponemos en ese plan, viene el trato de Dios. Esposa, honra a tu marido, atiende a tu marido, trata bien a tu marido. Esposa, educa a tus hijos, porque sabían que ese es un principio bíblico. El Señor le entregó a la mujer la responsabilidad de la crianza de los hijos. No quiere decir que los hombres se hagan de la vista gorda, son equipo, pero principalmente, ¿por qué? Porque la mujer normalmente por regla se queda en casa, no trabaja, los atiende, los cría en los caminos del Señor. Hoy la época ha cambiado, es diferente, las mujeres también trabajan, pero no por eso no son responsables de la crianza de sus hijos. Entonces miren,
Tal vez Dios te ha dicho, trata bien a tu esposa, trata bien a tu marido, hijos honren a sus padres, amigo deja de transar, amigo deja de mentir, amigo deja de adulterar, joven deja de fornicar, deja la pornografía, etcétera, 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 y no has querido darle una respuesta a Dios. Y si no has querido darle una respuesta a Dios, puede que tarde o temprano el trato de Dios venga a tu vida. Va a venir la tormenta. ¿Cómo fue la vida de este joven? Allá en el otro país donde se fue, versículo 3. ¿De qué manera vivió? Dice que desperdició sus bienes. ¿Y vivió de qué manera? Ayúdenme, por favor. Perdidamente. ¿Qué significa esta palabra? En el griego es azotos. En el griego, perdidamente significa derrochadamente, tanto en su dinero como en su moralidad. O sea, él derrochó toda la herencia de su padre. Número uno, lo peor es que las leyes o los principios que él podía conservar en su corazón, que le habían sido enseñados, simplemente no le importó. Y él dijo, bueno, no cometerás adulterio, pues yo voy a fornicar y me voy a ir con las rameras, tengo mucho dinero. No robarás, y a lo mejor robaba. Y no te emborraches, porque en la borrachera hay disolución, pues yo me embriago de todo. Al fin que estoy lejos de la casa de mi padre. Él no me puede ver, él no, pero el padre de todos sí. Fue una conducta necia la de este joven. Primero juntó todo lo que tenía y ahora lo malgasta todo, y al poco tiempo se queda sin nada. Pero las cosas fueron empeorando. Versículo 14. Cuando hubo malgastado todo, vino o sobrevino un hambre muy grave. ¿En dónde? En todo el país, y comenzó a padecer necesidad. Hermanos, siempre es el mismo patrón. Primero, cuando uno tiene algo y no tiene el temor de Dios, se derrocha lo que se tiene. En segundo lugar, nos lo acabamos. Y en tercer lugar, viene el hambre. Y ahí viene la quiebra, y ahí viene la crisis y el tronadero de dedos, y vámonos al Monte de Piedad a dejar la cazuela a mi abuelita, y ¿sabes qué? Que vamos a ponerle tapas a los zapatos, y empezamos así. Además, este desastre, dice la parábola, se dio no solamente en la ciudad que estaba, sino en todo el país. O sea que ni siquiera podía esperar ayuda de nadie. ¿Qué estamos viendo aquí? Que Dios le cerró la puerta. ¿Quién? A ver, díganlo ustedes, ¿quién? Dios, porque Él permitió que hubiera hambre en ese país. Dios le cerró la puerta. Y ¿saben una cosa? Sigue cerrando puertas el día de hoy. ¿Cuándo? Cuando no vivimos como lo que somos, como salvos. Y así como nadie puede cerrar una puerta cuando Dios la abre, tampoco nadie puede abrirse camino cuando Dios se lo cierra. Dios actúa igual que actuó con el pródigo, simplemente porque Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Y cuántos hemos experimentado puertas abiertas, que Dios nos abre puertas? ¿Y cuántos hemos experimentado también que Dios nos cierra puertas? Y no se da, y no se da, y no se da, y no se da, y no se da. Y la cosa va empeorando. Versículo 15. Y fue, dice, y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que cuidara su tesoro, para que cuidara su jardín, para que fuera su cocinero. ¿Para qué lo envió? ¿Para qué? Escuchen esto. Un judío apacentando cerdos. Un judío apacentando animales inmundos. Recuerden que están en la ley del Antiguo Testamento. ¡Qué impresionante! Y Dios lo permitió, porque Dios le cerró todas las puertas en cualquier trabajo, pero solo una le abrió. Lo humilló. Esta fue una humillación tremenda. Existía un dicho judío que decía así: que la maldición caiga sobre todo hombre que cuide cerdos. Que la maldición caiga sobre todo hombre que cuide cerdos. Lo triste es que hoy
hay una gran cantidad de cristianos cuidando cerdos. ¿Me escuchó? Ah, caray, sí. Cuidando lo inmundo, dándole una aplicación, cuidando lo inmundo. Cuidan que su pecado no sea evidenciado. Lo tienen bien cuidadito. Cuidan sus mentiras, que no me vayan a descubrir. Engañan a sus esposas y tienen bien guardado su pecado. Y cuando la esposa va y agarra el celular, le dice el esposo: ¡hey, no toques, respeta! ¿Cómo que respeta si eres mi viejo? ¿Sí? ¿Pero acaso yo me meto con tus cosas? ¿Acaso a mí me ves husmeando tu teléfono? No me vuelvas a revisar mi teléfono. ¿Sabes lo que está haciendo? Apacentando cerdos. Están cuidando lo inmundo. Qué terrible, hermanos. Los jóvenes fornican. Cristianos, no estoy hablando de los mundanos, de los que no conocen al Señor, por favor. Cristianos que fornican y se muestran, hacen lo posible por mostrarse delante de sus padres lo más pulcros que se pueda. ¿Saben lo que están haciendo, jóvenes que fornican? Apacentando cerdos. Están cuidando lo inmundo. Desde cosas pequeñas hasta más graves o viceversa. Me refiero hasta los lápices que se sacan a escondidas de sus trabajos para que no los cachen. Las grapas, ay, para mi casa, ay, una grapa, no tiene nada de malo, ay. Y se autojustifican. Eso es cuidar cerdos, eso es cuidar lo inmundo. ¿Qué dice el Proverbio 28:13? Todos lo conocemos. Dice que el que cuida cerdos o el que encubre su pecado no prosperará. Ahí está. El que encubre su pecado no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Dice el 14: bienaventurado el hombre que siempre, no algunas veces, no solo cuando las puertas se están cerrando, siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Más claro ni el agua, hermanos. Ahí está el principio. Versículo 16 de nuestra parábola. Y este joven judío dice que deseaba además ardientemente llenar su estómago con las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba ni siquiera eso. Nadie le daba nada. Se entiende o se piensa que si él fue contratado a trabajar apacentando cerdos y ni siquiera se le daba la comida de los cerdos, es porque tampoco le daban ni un sueldo ni un alimento, sino que simplemente por estar en un país que no era el de él, le permitían a costa o condicionado a que trabajara para ellos como esclavos. Él tenía que conseguir su propio alimento, pero no había alimento, había escasez en todo el país. Entonces, a la humillación de apacentar cerdos se añade el hambre. Tenía hambre todo el tiempo, como dice el original, tanta hambre que le dolía el estómago por comer lo que fuera. Pero los cerdos también tenían hambre y devoraban las algarrobas. ¿Y sabe cuál es la tragedia más grande que le puede suceder a un cristiano? Que aún mirando el efecto de sus pecados, como el pródigo veía, que aún mirando el efecto de nuestra rebeldía hacia Dios, aún viendo que nos va mal, sea más grande nuestro orgullo que nuestro arrepentimiento. Eso es verdaderamente una tragedia. Y al final, si eso sucede, más grande la humillación de esa persona, porque endurece el corazón. Fíjense bien, si viviéramos en la época del Antiguo Testamento, miren lo que nos esperaría como respuesta a nuestra rebeldía aquí habla literalmente de un hijo rebelde contra sus padres, pero
es un principio y es una verdad, lo que nos esperaría con Dios. Deuteronomio 21:18, rápidamente. Todos los que no están casados, que todavía son hijos de familia, escuchen con atención, por favor. Deuteronomio 21:18 dice así, ¿ya lo tienen? A ver, jóvenes, ¿ya lo encontraron? A ver, jóvenes, ¿ya encontraron Deuteronomio 21:18? Ok, adolescentes, jovencitas, papás, mamás, ¿ya lo tienen? Miren, si alguno tuviere un hijo contumaz y rebelde, ¿qué es contumaz? Terco. Terco. Por favor, papá, por favor, déjame ir al antro, déjame ir al antro, déjame usar minifalda. Y dice que no obedeciere a la voz de su padre, a pesar de que el padre dice, no hijo por esto, no hijo por lo otro, ni a la voz de su madre. Fíjense, y habiéndole ya castigado o disciplinado por la terquedad y la necedad, no les obedeciere, verso 19, entonces tomarán a ese hijo, su padre y su madre, y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad y a la puerta del lugar donde vivía, y dirán a los ancianos de la ciudad, este nuestro hijo es terco y rebelde, no obedece nuestra voz. Verso 21, entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá, y así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. Híjole. Tremendo, ¿verdad? Yo creo que, no, hermano, no habría ser humano sobre la tierra. Y unos dirían, no, yo morí de una pedrada, me la bien colocada, mira. Otros, yo morí de 5, yo morí de 10, de 15, pero todos por tercos y rebeldes. ¿Qué dice Jeremías 5:3? Estamos haciendo un respaldo de la actitud del pródigo y que nos reflejamos ahí. Jeremías 5:3 dice, oh Jehová, ¿no miran tus ojos a la verdad? Los azotaste, dice, y no les dolió. O sea, el sentido es, siguieron igual. Porque cuando algo te duele demasiado, recapacitas y dices, bueno, lo voy a dejar de hacer. Pero estos los azotaste y no les dolió. Los consumiste y no quisieron recibir corrección. Endurecieron sus rostros más que la piedra. No quisieron convertirse. Pero yo dije, ciertamente estos son pobres, han enloquecido, pues no conocen el camino de Jehová, el juicio de su Dios. Ahí está. Proverbios 16, versículo 18. Dice así. Proverbios 16, 18. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. Aquí quebrantamiento se refiere a cualquier adversidad de la vida, como una enfermedad, escasez extrema, quiebra, ruina, etcétera. Y dice que antes de que llegue cualquier área de esa, es la soberbia. Entonces lo que Dios quiere hacer primero es llamarnos la atención. Y el Señor dice, no quieres entender, voy a tener que tocar tu cuerpo. Y de repente, ay, es que ya no siento lo duro, sino lo tupido. Es que, pastor, no lo puedo entender. Miren, mi familia todos son sanos, son saludables. Yo soy un deportista, yo me alimento bien, mire, estoy joven. ¿Y qué cree? Pues que me detectaron esta enfermedad y dicen que me dan de vida un mes. Ah, caray, qué extraño. Tal vez Dios esté tocando la vida de algunos. Oiga, pastor, mi negocio iba, no hombre, todo se me vino abajo. No me explico. Estoy en la ruina total. Quizá Dios esté tocando tu negocio por contumaz y rebelde, por tercos y obstinados. Proverbios 29:1. El hombre que reprendido, fíjense bien, el hombre que reprendido endurece la cerviz
¿Ya lo tienen? ¿Qué es endurecer la cerviz? El orgullo. Es como cuando tú le llamas la atención a uno de tus hijos y en lugar de que se muestren así, que agachen la cabeza y que digan: papá, perdóname, sí, tengo la culpa, ayúdame, voy a mejorar, te lo prometo. O cristianos, ¿verdad? Que el Señor está tratando con nosotros y en lugar de que nos humillemos delante del Señor, endurecemos la cerviz. ¿Qué es esta postura así? De arrogancia. Ese es el sentido. El hombre que siendo reprendido endurece su cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. ¿Verdad que esto le pasó al hijo pródigo? Y ahora a la humillación y al hambre se suma la nostalgia de este joven. Verso 17. Pero cuando volvió en sí dijo: ¿cuántos de los jornaleros de mi padre tienen más de lo que pueden comer? Y aquí yo estoy muriéndome de hambre. Hermanos, en medio de su miseria espiritual y de su miseria física, este joven comienza a pensar en el hogar que dejó. El original dice literalmente: cuando él volvió a sí mismo. Es decir, cuando comenzó a reflexionar en todo lo que había ocurrido desde el momento en que salió de su casa hasta el momento que estamos leyendo, comenzó a pensar si realmente él era el culpable de lo que le estaba pasando. Todos digan: reflexión y meditación. ¿Qué lo llevó su meditación y su reflexión a este joven? A darse cuenta que aún la condición de los jornaleros en la casa de su padre era mucho mejor que la de él, cuando él era hijo y los otros solamente eran jornaleros. Y aquí yo les hago una pregunta. Honestamente, ¿cuántas veces hemos visto la prosperidad de otros y no entendemos por qué tiene que ser así? Y decimos: si yo soy hijo, él no es hijo, yo me esfuerzo, él ni te conoce, ellos practican el pecado, yo me estoy esforzando. Todo es entre comillas, todo es entre comillas, por supuesto. La respuesta es clara, porque no estamos meditando cómo estamos viviendo. Porque si meditáramos y reflexionáramos, nos sucedería lo mismo que le sucedió al pródigo. Y diríamos: he pecado contra el cielo y contra ti, Padre mío. Pero no, preferimos apacentar nuestros cerdos y decir: aquí abajo de la almohada, aquí abajo del colchón, ahí en mi librero, en la esquinita más oculta, ahí nadie se va a dar cuenta. No, solo Dios. ¿Y quién es el que da el pago, bueno o malo, de nuestros hechos? Dios. Los padres somos malos y sabemos dar buenas dádivas a los hijos, pero el Padre da a su Espíritu Santo, que es mucho más que un carro, es mucho más que una ropa, es mucho más que una bicicleta, es mucho más que cualquier cosa. Hay que sacar los cerdos de la casa, hermanos. Hay que limpiar espiritualmente todo lo que haya que se convierta en un estorbo, que no te deje crecer, que sea un insulto contra el Padre. Tenemos que meditar y tenemos que reflexionar y volvernos a Dios, porque las situaciones difíciles por las que cruzamos cada día, sea lo que sea, deberían siempre llevarnos a la reflexión y a la meditación de nuestros hechos. Si estoy demasiado enfermo que siento que no puedo, si estoy demasiado quebrado que siento que no puedo, tengo demasiados problemas que ya no puedo, reflexiona, medita en tu vida. David en el Salmo 4:4 dijo: temblad y no pequéis, meditad en vuestro corazón estando en vuestra cama y callad, guardad silencio. O sea, desde que te levantas hasta que te vas a dormir, te acuestas, medita en tu vida, lo que hiciste ese día.
Y en lugar de que te justifiques y que le digas, ay Señor, es que yo hice esto pues por esto, es que hice esto por aquello, es que realmente yo no tuve la culpa, es que me tentó el diablo, dice David, no hagas eso, mejor medita en tu corazón, aun cuando estés en tu cama, todo lo que hiciste durante el día, y guarda silencio. No te justifiques. Eso es lo mejor que podemos hacer, ¿no creen? Él usa el término jornaleros. En el Medio Oriente, si nosotros queríamos, si hubiéramos vivido en esa época y yo hubiera querido contratar a un plomero o para que me arregle algo o a un carpintero o a un electricista o a un arquitecto o a un ingeniero, eso no existía. No había oficios específicamente, ahí solo había una clase de trabajador y era el jornalero. Y el jornalero trabajaba una jornada completa de todo el día y hacía todo tipo de trabajo, hiciere lo que hiciere. Pues aún esos jornaleros de la casa de su padre tenían suficiente comida y aún les sobraba, pero el que era hijo estaba muriéndose de hambre. Y todo eso debido ¿a qué? A su partida necia y pecaminosa de su hogar. Creo que el problema más grande también radica en que muchas veces no valoramos lo que tenemos, ¿verdad? Y cuando alguien no valora lo que tiene, se le hace poca cosa lo que tiene, porque no lo valora. Y cuando alguien no valora lo que tiene, ¿sabe lo que va a hacer? Se va a rebelar contra Dios, como se rebeló el pródigo contra su padre. Y tarde o temprano va a extrañar lo que antes tenía. Y va a decir, ay Señor, antes de que yo me rebelara y te reclamara y me enojara contra ti, de verdad, ahora me doy cuenta, reconozco que sí estaba bendecido, Señor. Porque mira, no tenía a lo mejor lo que tenían otros, pero sí tenía más que otros, sin merecerlo. Señor, perdóname. Mira, yo quería ser un empresario, Señor, y ganar mucho dinero, y viajar por todo el mundo, y vestir de lo mejor, y bueno, me hiciste un humilde bolero de zapatos, pero hasta el día de hoy he comido, hasta el día de hoy tengo vestido, hasta el día de hoy tengo un hogar. Renegué tontamente contra ti, Señor, y ahora tengo que pagar el precio, la consecuencia de mi rebeldía, de mi pecado. Un día estaba con mi hija Débora y salí a jugar fútbol con los niños, estaba Débora y tengo una bocinita inalámbrica y la puse y puse alabanzas ahí en el jardín y sale mi hija y dice, no, papá, no, nos van a oír. Es un honor, le dije. Es un privilegio el que nosotros tenemos. ¿Y sabes qué, hijita? No te avergüences de eso. Debes sentirte orgullosa. La Biblia dice que el que se avergüence del Señor delante de los hombres, Él se avergonzará de esa persona delante de su Padre que está en los cielos. Tarde o temprano nos arrepentimos de lo que hacemos. Pero noten, verso 18, Él dijo, me levantaré e iré a casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Pregunta, ¿qué llevó al pródigo a tomar la decisión de volver? ¿Que no tenía dinero? Porque así hay muchachos que se van de la casa, sienten que se las pueden ellos solos, dicen, me voy a ir, me voy a hacer yo mi vida porque tú no me entiendes, y le decimos, hija, no sabes ni lavar,
se te quema el agua, no sabes hacer un huevo estrellado. No. Yo con pura Maruchan tengo. Ay, que no te vayas, te va a ir mal, mira, no sabes, vas a quemar la lavadora la primera. No, yo sé, bien soberbios, bien orgullosos, ¿no? Pero de repente cuando ven que no saben, que no pueden, que no la hacen, que es la verdad que se los advertimos, ahí están de regreso con el papá. Papá, ¿me recibes? Pues ¿qué pasó? No que, ¿verdad? No que muy Juan Camaney. ¿Sabes lo que dice un amigo, un vecino? Dice, porque todos los papás dicen, yo quiero tener, mis hijas son unas princesas para mí. Y yo digo lo mismo, ay, mis hijas son unas princesas. Y dice este amigo, pero yo quiero princesas que sepan cocinar. Yo quiero princesas que hagan su cuarto. Yo quiero princesas que honren a sus padres. Yo quiero princesas que obedezcan. Dije, sí es cierto, yo también. Casi él me predica a mí, ¿no? No. Pero yo lo oía y dije, sí es cierto. Pero les voy a decir algo. Al hijo pródigo no lo hizo volver a la casa de su padre ni la falta de dinero ni el hambre. No, el texto lo acaba de decir. Él dijo, he pecado. He pecado. Aceptó su culpa y por eso decidió volver. Pero noten, él reconoció su pecado en el orden correcto. Él dijo primero, he pecado contra el cielo, es decir, contra Dios. Los hebreos sustituían la palabra Dios por cielo para referirse a Dios. Y alguien observó algo muy bonito y dijo, es que él recapacitó porque fue Dios el que le había dado un padre maravilloso. Había sido Dios quien le había dado un padre que lo amaba. Había sido Dios quien le había dado ese padre cariñoso. Por eso él reconoce diciendo, he pecado contra el cielo. Y después dice, y contra ti, refiriéndose a su padre. Entonces ahora él comprende lo egoísta y malagradecido que ha sido. Por eso dice, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. He pecado, hazme como uno de tus jornaleros. Cuán arrepentido estaba. Esto, hermano, es un cambio radical. ¿Lo notaron? Este pródigo estaba a punto de recuperar todo lo que había perdido en términos generales, porque se estaba arrepintiendo en ese momento. Y les voy a decir algo, nadie, o mejor dicho, nada puede hacer que recuperemos nuestro gozo, nuestra tranquilidad y todo lo que nos ha dado Dios, si no es hasta que nos arrepentimos y cambiamos radicalmente nuestra manera de vivir. Porque puedes tenerlo todo y ¿de qué te sirve si eres un infeliz? No hay gozo, no disfrutas lo que tienes. Puedes tener un auto último modelo y ser el hombre más infeliz. Y ir en tu auto último modelo y voltear y va a ver a un cristiano en su bochito 1973 y va a decir, ¿cómo es posible? Se ve más contento que yo. Nada te puede dar gozo. ¿Acaso no dijo David, vuélveme el gozo de mi salvación? Él no habló en términos financieros, ni de gobierno, ni de reino ahí, del reino que él tenía. Él habló en términos espirituales, morales, los más necesarios para nosotros. Devuélveme el gozo de mi salvación, Señor. Si no tengo para comer, pues hay que estar gozoso. Si tengo para comer, estoy igual de gozoso. ¿Se gozan? A ver, aunque sea así, amén, con gozo. Ahora, el regreso, vamos con el regreso del pródigo. Aquí vemos cómo cariñosamente fue recibido por su padre. Verso 20. Por tanto, se levantó y fue a su padre. ¿Qué significa esto? Resolución. Y la gente en general, la mayoría de las veces no lleva a cabo sus resoluciones. Dicen, a partir de enero me pongo a dieta.
No, pero no dije de qué año, dicen. Y si no llevan a cabo sus resoluciones de esa magnitud, mucho menos las resoluciones de cambio de vida. A eso me refiero. Pero este joven hizo lo que tenía que hacer, salió y fue en busca de su padre. Tal vez estaba muy débil porque no había comido, por todo lo que había trabajado, pero él perseveró. Todos digan perseverancia. Jesús dijo: mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Versículo 20. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y lo estaba esperando con el cinturón. Dan ganas, ¿no es cierto, hermanos? A veces dan ganas. Y a veces dice la esposa, ¡ay! Dice del esposo, ¿no? Este hombre me trata así, me hace esto, me ofende, me humilla, y todavía se desaparece una semana de la casa y regresa como si nada. Y se me dan ganas de agarrarlo del cuello y le digo, pues dale 3 vueltas de una vez. No, no es cierto, ¿verdad? Y con los hijos no se diga, hermanos. Dan ganas. Y yo digo, oye, pues ¿qué no entiendes? Fíjense, ayer en la noche estaba estudiando este tema. ¿Y se acuerdan el versículo que les leí del Antiguo Testamento del hijo apedreado? Sí, hijo contumaz y rebelde terco. Y ahí andaba el Dani. Le digo, ven Dani, te quiero leer un versículo. A ver, papi. Y se lo empiezo a leer. Nomás le hace así, ¿verdad? Ah, bueno. Y apenas me bajo y agarra una bronca contra su hermana. Digo, te acabo de leer el versículo. Hace 5 segundos te lo acabo de leer. Y me hace, ¡ah! Híjole, tráiganme el cinturón, dije. Disciplina en el Señor. Hay que disciplinar a los hijos, hermanos. Y luego la otra más grande se pone a discutir. También para ti. Porque la disciplina debe doler. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Qué hacen los presos cuando salen? La mayoría, no muchos, ¿verdad? Ya bien portaditos, ya no quieren que los vuelvan a meter al bote, dicen, hay que portarse bien, porque les dolió los añitos que se la pasaron ahí. Ese es el propósito de la disciplina, que les duela de tal manera que la piensen antes de volver a hacer lo que están haciendo mal. Entonces lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió el papá y se echó sobre su cuello. ¿Y qué hizo? Lo besó. El sentido es, lo besó fervorosamente, fervientemente. Pregunta, hermanos, a los papás, ¿cuántos besan a sus hijos? En la mañana fueron más besucones, quiero que lo sepan, o no quisieron contestarme. ¿Cuántos besan a sus hijos? ¿Y cuántos los besan fervorosamente? Ya bajaron los amenes. Es un área que hay que trabajar. Bueno, claramente vemos que el padre nunca perdió el interés por su hijo descarriado. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace? Por lo que dice el texto, se compadece, corre, lo abraza, lo besa, aún antes que el hijo haya dicho cualquier cosa o una sola palabra. ¡Qué amor del padre! ¿No les parece, hermanos? ¡Qué amor del padre! ¿Qué dice Primera de Juan capítulo 3 versículo 1? Mirad cuál amor, o mirad cuánto amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Ahora, eso no significa que no debe haber disciplina para los hijos. Debe haber disciplina. De hecho, la disciplina es amar a los hijos. El padre que ama al hijo lo disciplina, pero al que no lo disciplina lo toma como bastardo. Es decir, haz lo que quieras, piensa como quieras, ve a donde quieras, no te voy a decir nada, es tu problema, tú sabes lo que haces. Entonces ese padre realmente no está siendo padre para el hijo, porque no lo está estorbando, no lo está aconsejando, no lo está disciplinando, lo está tomando como un bastardo, y eso es pecado.
Porque el mismo Dios, que es nuestro Padre, nos disciplina, porque nos ama, para que nos enderecemos. El hijo consentido es vergonzoso para su hogar. ¿Qué dice Apocalipsis 21:7? El que venciere heredará todas las cosas. Esto es lo que pasó con el pródigo. Recuperó todo lo que había perdido. Y yo seré su Dios y él será mi hijo. Eso es lo más grande, hermanos. Que tú le puedas decir al Señor: Abba, Padre, Papi, ¿verdad? Ahora, escuchen bien. El Padre se compadece, literalmente significa, se le enternecieron las entrañas por el Hijo. Pero ahora más que nunca. Después corre, oigan esto, tal vez él era un anciano. Y si era un anciano, el esfuerzo debe ser mucho más notable. Además, en aquel lugar no se consideraba digno que un anciano corriese. El anciano tenía que ir derechito, caminando, despacio, porque ellos representaban la madurez, la sabiduría, la elegancia, la experiencia, según las creencias judías. Y entonces ven al padre correr hacia el hijo. ¡Qué vergüenza! ¿Saben? El hijo era digno de muerte, ya lo leímos, ¿no? Por lo que había hecho. Pero había otra ley judía que decía que si el padre recibía al hijo y lo perdonaba, quien era digno de muerte era el padre en lugar del hijo. Por eso se ha dicho que este padre es Cristo, que nos recibe a nosotros, nos perdona, y él recibe la muerte mereciéndola a nosotros, y lo llevan a la cruz y muere por nuestros pecados. Gloria a Dios, ¿verdad? Pero este hombre corre y no hay quien se lo impida. Él abraza a su hijo por el cuello, o sea que el padre en su corazón ya lo había perdonado, y por si fuera poco, lo besa fervientemente y repetidas veces. ¡Qué espectáculo tan impresionante! Eso es lo que hizo Dios por nosotros, hermanos. Jeremías 31, verso 3 dice: Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo: con amor eterno te he amado, por lo tanto te prolongué mi misericordia. Gloria a Dios. ¿Cómo nos amó el Señor? Con amor eterno. Nos prolongó su amor, su misericordia. Ahora, lo que escribe Juan es muy significativo en su primera carta, capítulo 4, versículo 19. Primera de Juan 4, 19. Esto es maravilloso, hermanos. ¿Cuántos aman a Dios? ¿Por qué lo amas? Nosotros, dice Juan, le amamos a Él porque Él nos amó primero. Eso es lo que hizo el padre del pródigo. Si no, no lo habría recibido de esa manera, no lo habría abrazado, no lo habría besado como lo hizo. Él lo amó antes que el pródigo reflexionara. El Padre siempre nos espera con los brazos abiertos, hermanos. El punto es si estamos aprovechando el amor de Dios, estamos aprovechando la compasión de Dios, estamos aprovechando la entrega de Dios. ¿Sabe quién puede decir amén? ¿Sabe quién puede decir: yo sí he aprovechado, pastor, el amor de Dios, la entrega de Dios, el sacrificio de Dios? ¿Saben quién? El que ha dado frutos de arrepentimiento. No el que viene a la iglesia, pero es un gentil y publicano. Es alguien que no conoce a Dios, alguien que vive como perdido. Pero alguien que dice: yo sí, pastor, es porque está dando frutos de arrepentimiento, que no está apacentando cerdos, que no está guardando su pecado, que no lo está cuidando ahí, que lo está alimentando, y que todavía cuando son evidenciados y descubiertos, en lugar de decir: sí, perdón, ayúdenme, dicen cualquier cosa menos lo que deberían decir. ¿O no?
Ay, es que lo hice porque me sentía muy triste, me sentía muy sola, muy solo. Es que como yo pensé que a mí nadie me amaba y que a mí nadie me quería. Ay, ¿cómo explicarte? Dijo el salmista: reconoced y callad. Solamente tienes que decir: sí, he pecado, necesito ayuda. Y ahí viene la misericordia de Dios. No nos justifiquemos, hermanos. Escribió Salomón: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Bendito sea su nombre para siempre. Versículo 21. El hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: traigan rápidamente el vestido largo, el mejor vestido, y vístanlo, pónganle un anillo en la mano, sandalias en los pies, traigan al becerro engordado y mátenlo y comamos y celebremos. Noten las órdenes que le dio el padre a sus siervos. Él estaba tan gozoso que mandó traer lo mejor de lo mejor para su hijo. Dile a tu hermano: Dios tiene listo lo mejor de lo mejor para ti, para tu familia. Díselo, por favor. ¿Lo creen? Claro, Él es bueno. Sus servidores trajeron el mejor vestido. Eso era símbolo de alto nivel social. Para nosotros representan las vestiduras de nuestra salvación. En la mano le ponen un anillo, era la indicación de autoridad. Le ponen sandalias en los pies. ¿Por qué? Porque solo los esclavos no usaban sandalias. Pero el padre le está diciendo: ya no eres esclavo, ahora eres libre. Y por si fuera poco, manda sacrificar al becerro más gordo, el que siempre cada familia tenía reservado para las visitas más importantes. Pero no había una ocasión más importante en ese momento. Su hijo era lo más importante. Así que el padre ordena que lo maten para que le hagan una gran fiesta. Lucas 15:7 habla de eso. Jesús no dijo que el cristiano debe de tener gozo cuando le va bien en la vida, que Dios quiere que nos vaya bien, por supuesto, no estoy diciendo lo contrario, pero el Señor dijo que habrá más gozo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Esa es una frase irónica. No hay uno solo que no necesite arrepentirse. Pero estos de la época de Jesús se creían o se ostentaban o se presentaban como si no necesitaban ese mensaje de arrepentimiento que primero les llevó Juan el Bautista y después el Señor Jesucristo. Era una ironía de Jesús, se burló de ellos en su propia cara. Y le decía el Señor: pues hay más gozo en el cielo cuando uno de estos humildes reconocen su pecado y se humillan delante de Dios, que de 99 justos que desfilan apariencia de piedad, pero que no lo son. Y que cuando le dices a tu esposo: ya me di cuenta lo que tienes en el celular, le dices: no es cierto. O le dices a tu hijo, a tu hija: ya te descubrí. No, no es cierto. Apariencia de piedad. Ahora bien, el padre dice la razón de la gran fiesta: porque este hijo mío estaba muerto y está vivo nuevamente, estaba perdido y ha sido hallado. Jesús dijo que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Versículo 25: entre tanto su hijo mayor estaba en el campo, y al regresar y acercarse a la casa oyó músicas y danzas, y habiendo llamado así a uno de los siervos, comenzó a preguntarle qué podía hacer esto. Le dijo el siervo: ha llegado tu hermano, y tu padre ha mandado matar el becerro más gordo, porque le ha recibido de vuelta sano y salvo. Estaba más gozoso el siervo que su propio hermano.
Ahora, estos versículos eran necesarios en la parábola para sacar a la luz que mientras el padre recibía a su hijo arrepentido, su hermano mayor o el hijo mayor lo rechazaba rotundamente. Cuando la fiesta ya había iniciado, el hermano mayor entra, oye la música, las danzas, se da cuenta que todo ese ruido viene desde adentro de su propia casa y él nada sabe de lo que está pasando. Y le pregunta a un siervo, ¿qué pasa? ¿Qué es eso que se oye? Y el siervo, lleno de gusto, grita, le dice, tu hermano ha regresado y tu padre ha matado al becerro gordo porque le ha recibido de vuelta sano y salvo. Noten qué le dijo el siervo, tu hermano. Si yo le pregunto cuántos se gozan cuando un pecador se arrepiente, todos decimos amén. Pero si yo te pregunto cuántos se gozan de que tu hermano, el que está sentado atrás o adelante o a tu lado, prospera más que tú en cualquier área, ¿cuántos se gozan? Y hay menos amenes. Cuidemos de no ser como el hijo mayor. Cuidémonos de la envidia, de los celos, de no enojarnos cuando Dios quiere bendecir a algún hermano en Cristo, incluso más que a nosotros. Pablo le dijo a la iglesia en Roma, gozaos con los que se gozan. Gozaos con los que se gozan, lloren con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. Y cuando tú veas que un hermano trae zapatos nuevos, gózate, hermano. Alégrate. Cuando el Canelo, el boxeador, empezaba en su carrera, bueno, así más famoso, ¿cómo se llama esta marca que él usaba, la de la H? No me acuerdo. Esa, mira. Y entonces, él traía la H, ¿verdad? Y entonces yo necesitaba unas chanclas de baño y me compré unas chanclas de esa marca, pero yo no sabía que él anunciaba esa marca. Entonces iba a haber una pelea de él y sale con su ropa de esa marca, con la H ahí. Y le veo la marca y me veo mis chanclas. Ay, es la misma. Y le digo a Dani, a mi hijo, Dani, ¿ya viste la marca del calzón del Canelo y sus botas? Sí. Le digo, ahora échale un ojo a mis chanclas. Y que le hace así. Y cuando las ve, le hace así. Se enojó. Se paró y se fue. Sintió envidia. Y yo le dije, no, Dani, la envidia no es de Dios. Mira, te las regalo. Ay, que se las pone, ¿cómo se vería? Pero el chamaco ya andaba feliz. No nos pongamos mal cuando Dios bendice a alguien de nuestros hermanos. Y peor aún, hasta les levantamos falso testimonio. ¿Ya vieron que el pastor trae traje nuevo? Y le dice uno al otro, ahí van tus diezmos. Sigamos con el hijo pródigo. ¿Sí? Verso 28. Pero el hermano mayor, ya voy a terminar, ya había algunos que ya me enseñaron la marca de su reloj. Pero el hermano mayor se enojó y no quiso entrar a la fiesta. Entonces su padre salió y comenzó a rogarle.
Sin embargo, él respondió a su padre diciendo: mira, durante todos estos años he estado trabajando como un esclavo para ti. Estoy leyendo también otras traducciones. Y nunca he desobedecido tu mandamiento. Sin embargo, a mí nunca me diste ni siquiera un cabrito para celebrar con mis amigos. Pero cuando volvió a casa este hijo tuyo, que devoró tus bienes con prostitutas, mire cómo le sembró una semilla ahí, ¿verdad? Para él mataste el becerro gordo. Hay varios puntos que nos llaman la atención, voy a ir rápido. Número 1, noten la posición de a mí y para él. A mí le dice: nada me has dado. A él le mataste el becerro gordo. He estado, le dijo, trabajando como esclavo para ti. ¿Sabe por qué dijo eso? Eso le salió de su corazón. Ese es el espíritu con el que estaba trabajando para su padre. Con enojo, con carga, con muchos desacuerdos. Por eso no se sentía feliz. Ojalá y ninguno de los que estamos aquí hayamos venido a la fuerza, o estemos sirviendo a la fuerza, o des tus ofrendas a la fuerza, como lo acabo de decir, o que comentes o pienses cosas así. ¿Sabes por qué? Porque por eso no eres feliz. Sí, por eso, porque hay semillas del enemigo en tu corazón que no te dejan ser feliz, y que ves lo que ni siquiera está ahí, que te imaginas y piensas. Y él le dijo: yo nunca he desobedecido tu mandamiento. Este está lleno de su propia justicia. Parece que no comprende, escuchen bien, parece que este no comprende que de un hijo se espera algo más que la mera obediencia externa. De un hijo se espera amor, cariño, respeto, honra, aprecio, ¿o no? Yo siempre le digo a mi esposa, y ella también me lo dice a mí, cuando voy a comer, le digo: quiero que me sepa a amor. Y bien caliente, esas dos cosas nada más. Quiero que me sepa a amor. Y cuando estamos en la cama, a mí me encanta que me haga así en la espalda, y a ella también. Y entonces decimos lo mismo: quiero sentir amor. Y gracias a Dios que lo experimentamos. Lo estoy hablando de aquí para allá. Con los hijos no solamente se espera obediencia, amor. Bueno, déjenme terminar. Había más que decir, pero ya se nos fue el tiempo. Este hombre fue un acusador de su hermano menor, y nosotros no fuimos habilitados para acusar a ninguno de nuestros hermanos. El que está junto a ti es tu hermano. ¿Qué le dijo? Verso 31, termino. Hijo mío, le responde el padre, tú siempre estás conmigo, todo lo mío es tuyo. Pero teníamos que hacer fiesta y regocijarnos, porque este hermano tuyo estaba muerto y está vivo, estaba perdido y ha sido hallado. Noten con cuánta ternura se dirige también hacia el mayor. Le dice: hijo mío. Pero el padre, en vez de pensar, pues a lo mejor me equivoqué, ¿verdad?, en haber recibido a mi hijo así, y el mayor que merecía todo mi amor, ahora me reclama injustamente. No, el padre no pensó así, sino todo lo contrario. Él le dijo a su hijo: hijo, teníamos que hacer fiesta. En otras palabras, era la única cosa correcta que debía hacer en este momento. En contraste, el hijo mayor le dijo: este hijo tuyo. Y el padre hace un contraste. Él le dice: este hermano tuyo, poniendo de realce que debía ser tratado como tal, como tu hermano. Pues tal que, a ver al que está a tu lado, es tu hermano. Ay, jole, es tu hermana. Trátalo
como tu hermano. Trátala como tu hermana. Esos que les bailan los ojitos y ven a las muchachas de la iglesia así, ¿verdad? Es tu hermana. Mi esposa es tu hermana. Respétala. Esposa, respétalos, son tus hermanos. Respétenme. Yo los respeto a ustedes, somos hermanos. A unos les dio el ser pastores, a otros les dio el ser profetas, a unos les dio don de sanidad, a otros don de milagro, a otros don de servicio, pero todos somos hermanos. Vamos a terminar. Lo único que nos debe importar de esta parábola es regresar a la casa de nuestro Padre arrepentidos. Señor, gracias te damos por esta maravillosa enseñanza traída del cielo, Señor. Tu sabiduría es inagotable, Señor. Querido Dios, creo que aquí puede haber muchos hijos pródigos. Que conociendo a Dios se van, hacen de su vida, Señor, lo que bien les parece y andan prodigando en todos lados, mendigando el alimento, cuando tú les has dado una casa, un hogar, una familia, aquí en Cristo Jesús. Peor aún, Señor, muchos apacentando cerdos, alimentando cerdos, alimentando lo inmundo una y otra vez. Han recibido advertencias, han recibido alertas, reprensiones, exhortaciones y siguen alimentando cerdos. Qué triste, Señor. Qué triste para ti. Pero qué tragedia para aquellos que están en esa condición. Que no pecan, no es que no pequen, sino que practican el pecado. Y que busquen todavía justificarse, autojustificarse. Señor, ten misericordia de todos nosotros. Ayúdanos. Que tus hijos vuelvan en sí, Señor. Que vuelvan a la casa del Padre. No porque les haga falta su comida o su dinero, lo que sea, sino porque sientan la miseria espiritual que hay dentro de ellos, de tal manera que los obligue a venir a la iglesia a decir: he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo. De antemano nos has dado la respuesta, Señor. Ya nos estás esperando con tus brazos abiertos. Te arrojarás al cuello de tus hijos, los besarás. El becerro gordo ya lo mataste, que fue Jesús, el Cordero de Dios. Y la gran fiesta, el gran gozo se realizó en el cielo cuando nos arrepentimos. Hoy lo único que nos resta hacer es perseverar y
y seguir dando frutos para ti, Señor. Ayúdanos, por favor. Ten misericordia de nosotros, por favor, Señor. Reconcíliate con el Señor, pídele perdón. Yo creo que no hay uno solo que no haya o esté prodigando algún área de su vida. De eso pídele perdón. Rápidamente, si alguien quiere rendir su vida a Cristo, que nunca ha recibido al Señor Jesús en su corazón, póngase de pie en su lugar y déjeme orar por usted rápidamente. Si es primera vez, gracias, bienvenida. Gracias, bienvenido. Vengan al frente, por favor. Queremos orar por ustedes. Rápidamente. Si tú reconoces sin Cristo, sin Dios, que no tienes a Dios en tu corazón, tal vez vienes de invitado, de invitada y dices: ah, Señor, soy un pródigo, una pródiga, he estado alimentando cerdos toda mi vida, Señor, ocultando mis pecados, lamentando eso. Quiero rendir mi vida a Cristo y ser limpio y perdonado y recibido por ti. Si hay alguien más, rápidamente venga, queremos orar por ustedes. Los ministros, pónganse de frente a ellos y llévenlos en la siguiente oración. De frente a ellos, por favor. Pau, pasa por favor, de frente, pasa por favor a orar por ellos. Y llévenlos en esta oración a Cristo. Repitan conmigo: Señor Jesús, te pido perdón por mis pecados. Reconozco que he sido un pródigo. He alimentado cerdos. He ocultado mi pecado. Pero hoy lo has sacado a la luz. Y me siento avergonzado. Pero al mismo tiempo bienaventurado, porque estoy siendo perdonado y mis pecados están siendo remitidos a la justicia de Cristo Jesús. Rindo mi vida y mi corazón a ti. Escribe mi nombre en el libro de la vida y ayúdame a crecer en esta nueva vida en Cristo Jesús. Sé que ahora soy perdonado. Tu sangre me ha lavado mis pecados y ahora me puedo presentar justa delante de ti. Te pido la salvación para mi familia, que a través de mi vida y de mi testimonio, ellos también me puedan conocer. Gracias, Jesús.